Muy bien. Bienvenidos. Vamos a hablar acerca del teorema de Bayes. Acá nos dice la descripción o el concepto que el teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. ¿Sí? Entonces, podemos calcular la probabilidad de algo si conocemos o tenemos algún antecedente de ese suceso. Y acá pues tenemos esta fórmula, no se asusten, es sencilla, la vamos a explicar, donde habla de la probabilidad de un evento. El, dice, donde B es el suceso, acá, sobre el que tenemos información previa. Y N, son los distintos sucesos condicionados. En la parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada, o sea, en la parte de arriba la probabilidad condicionada, y en la parte de abajo la probabilidad total. ¿Sí? Es la suma de las probabilidades condicionadas de cada uno. Entonces, acá abajo vamos a ver que tenemos la probabilidad total. Dice, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencilla. Para demostrarlo vamos a utilizar un ejemplo en el que vamos a nombrar eventos como A, B y C. Así que, basado en esto, entonces que les quede claro que el teorema de Bayes lo utilizamos para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. Y entonces vamos a ver este ejemplo. Pongamos atención en esto. Hay una empresa que tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas, que son A, B y C, que producen envases para botellas de agua. ¿Sí? Que tenemos acá. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total, la máquina B un 30% y la máquina C un 30%. Entonces usted ya tiene acá, de la producción de envases de esa fábrica, el 40% lo produce la máquina A, el 30% la máquina B, y por lo tanto necesitamos otro 30% para completar el 100%, ¿cierto? Acá. Bueno, también se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, de tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total. La máquina B, un 3%, igual, ¿verdad? De envases defectuosos sobre el total. Y la máquina C, eh, un 5%. O sea que lo que quiere decir acá es que de todos los envases que produce la máquina A, el 2% le salen defectuosos. O sea, 2 de cada 100 envases que produce la máquina A le salen defectuosos. Y la máquina B, 3% le salen defectuosos de todo lo que produce. Acá no nos dan números, solo sabemos que la máquina A produce el 40% del total y la máquina B un 30%. Bueno, y al final tenemos que la máquina C, un 5% de sus envases salen defectuosos sobre el total de su producción. Entonces, miren, paso número 1, vamos a obtener datos. Vamos a sacar datos. Entonces, vamos a manejar probabilidades y decimos, la probabilidad de producir, o sea, de un envase, ser producto de A, es igual al 40%. Eso nos lo dicen acá. La máquina produce un 40% de la cantidad total. La producción, o sea, la probabilidad de ser un producto de B es del 30%. Y la probabilidad de ser un producto de C es del 30% también. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros tenemos la producción total, un 100%. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es el otro dato? Por eso es que dice que sacamos probabilidades basados en datos anteriores. La probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue producido por A, es del 2%. ¿Por qué? Porque la máquina A produce un 2% de envases defectuosos sobre el total de su producción. Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso
dado que lo hizo la máquina B, es un 3%. Y la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue producido por la máquina C, es del 5%. Este porcentaje ya saben ustedes manejarlo, que es lo mismo, ¿no? 0.40 es lo mismo que 40%. Solo se corre el punto decimal. Entonces, acá un 2% lo representamos como 0.02. Con esto, ya tenemos los datos que nos da el problema. Los datos sobre la producción y los datos sobre el hecho de que sean defectuosos producidos por esa máquina. ¿Sí? Al tener esos datos, veamos qué nos preguntan. 1. Si un envase ha sido fabricado por la fábrica de la empresa que está en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Bueno, entonces imagínense esto ustedes. De que tenemos ahí 100 envases y sabemos que esos 100 envases fueron hechos por esa empresa, por esa fábrica. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Nosotros sabemos que todas las máquinas sacan defectuosos. En algún momento sacan defectuosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular la probabilidad total. Y a partir de eso, vamos a ver los diferentes sucesos. Y calculamos la probabilidad de que sea defectuoso. Es decir, la probabilidad de que sea defectuoso es igual a la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de que sea producido por A, por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue producido por A. Entonces, ¿se recuerdan de estos datos? Acá teníamos. Nosotros sacamos los datos. La probabilidad de que fue producido por A, la probabilidad de que fue producido por B, la probabilidad de que fue producido por C. Y la probabilidad de que sea defectuoso, dado que lo hizo A. Y así es lo que vamos a colocar acá. Entonces, para calcular la probabilidad de que sea defectuoso, obviamente todas las máquinas producen defectuosos, pero en un porcentaje, o sea, en un porcentaje mínimo del total de su producción. Por eso vamos a decir, la probabilidad de que sea defectuoso es igual a la probabilidad de que sea producido por A por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue producido por A. Y eso lo tenemos acá. La probabilidad de que sea producido por A, 40%. La probabilidad de que sea defectuoso, dado que lo hizo A, es un 2% de su producción. Más la producción, o sea, la probabilidad de que fue producido por B, que sería un 30%, por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que la máquina B fue la que lo fabricó. Es un 3%. ¿Sí? Se multiplica. Más la probabilidad de que haya sido producido por la máquina C por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue producido por la máquina C. Entonces tenemos que la probabilidad de que sea producido por la C es del 30% y el defectuoso de esa máquina es un 5%. Entonces al final lo que hacemos es multiplicar cada uno de estos datos. Que si ustedes tienen su calculadora a mano, ¿cuánto sería acá 0.4 por 0.02? Sería 0.008. Ok. Y la siguiente 0.3 por 0.03. 0.009, ingeniero. Acá. Y por último, esto. 0.03 por 0.05. 0.015. 0.15. ¿Sí? Entonces, al final, la suma nos da que 0.032% 0.032. es la probabilidad de que ¿qué? ¿Cuál es la probabilidad ahí? De que salgan defectuosos. De que De salga los defectuoso. defectos. De los Exactamente. defectuosos. Ajá. Del total de esa fábrica, ¿cierto? Correcto. Correcto. Entonces,
¿Por qué? Porque primero medimos la producción de cada máquina y luego nos dan el dato de los defectuosos de cada máquina. Entonces ya con eso obtenemos del total de la empresa los defectuosos. Entonces, ahí ya hemos calculado esto. Si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 0.032%. Ahí sí, del total de fabricados por esta empresa. Es el 0.032%. Ok. Entonces, en porcentaje sería 32%. no, 3.2%. 3.2. Acuérdense. 3.2%. Exacto. De que ustedes cuando vean aquí 0.0, corren el punto decimal 2 casillas. 1, 2. El punto ya les quedaría aquí en 3.2. Y ya le agregan el símbolo de porcentaje, ¿cierto? Entonces ahí está. Entonces 3.2%. Esa es la respuesta para esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Ok, con ese dato ya nos vamos a ir a responder otras. Vean. Vamos a borrar esto. Dice, siguiendo con la pregunta anterior, si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A? ¿Ya? ¿Entendemos la pregunta? Imagínense que ustedes agarran un envase al azar. Un envase. Ya descubrimos. Tendría que ser de los, se sacarían de los mismos 100 envases que se producieron, ¿verdad? Exacto. Yo creo que imaginen esto. Aquí hay varias cosas que podemos hacer. Imagínense ustedes que hay 100 envases ahí en el suelo frente a ustedes. Ustedes tienen 100 envases ahí enfrente. Y los hizo la misma empresa, esta gringa. ¿Sí? Entonces, ya conocemos cuál es la probabilidad de que los envases estén defectuosos, que es de un 3%. Eso significa que de los 100 va a haber más o menos 3 envases defectuosos o algo así, porque ese es su porcentaje. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes agarren un envase al azar? Así, imagínense eso. Ustedes agarran un envase cualquiera. La probabilidad de que ese envase esté defectuoso es de... Ya lo sacaron. 3.2%. 3%. 3.2%. Esa es la probabilidad de que esté defectuoso, un 3%, ¿sí? 3.2. Bueno, pero vean esta pregunta. Esta. Si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que haya sido fabricado por la máquina A? Lick, en este caso, 0.008, no. Eso es cuando solo tuviéramos los envases de la máquina A. Pero ahora tenemos todos los envases, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? por Aquí se ejemplo, juntan las tres. Aquí se juntan las tres, parecería decir las tres máquinas en una misma fábrica, por decirlo así. Exactamente, es que las 3 máquinas están en la misma fábrica. pero es la lo- máquina A Ajá, en su producción tiene el menos porcentaje de envases defectuosos. exactamente. ¿De cuánto es de la máquina A? El 2%. El 2%. Pero produce el 40%, produce más que las otras. Pero Produce no, más que las no otras. más que Tiene- las dos juntas, ¿verdad? Eso también es cierto, ¿vean? Produce más individualmente, pero no produce más que el resto, ¿cierto? Y entre B y C, igual la parte defectuosa es más alta que A. Es más alta que A, exactamente. O sea que si ustedes tuvieran que tomar decisiones en qué máquina cambiar, ¿cambiarían la A? No, No, ¿verdad? Porque es la que mejor trabaja. Es la que saca más producto con menos errores. Entonces, por ahí va la pregunta. cambiaría la C. Sí. Bueno, pero acá sigamos con esta pregunta. Ya obtuvimos la probabilidad de que algo sea defectuoso del total de la producción, y eso nos da a través de esta fórmula. Ir multiplicando la producción por la probabilidad de que sea defectuoso. De cada uno se suman
Y por eso tenemos esto. Ahora la pregunta individual. Creo que Ajá. se tendría que multiplicar la probabilidad. Espérame que mi primo. La probabilidad de defectos de la máquina A por el resultado de la probabilidad de defectos que tuvimos. El total de defectos. Pero en realidad no es Ajá. multiplicación, es lo que vamos a ver ahorita. También nos preguntan por la máquina B y por la máquina C. Bueno, dice, aquí se utiliza el teorema de Bayes. Tenemos información previa, es decir, sabemos que el envase es defectuoso. Claro que, sabiendo que es defectuoso, queremos saber cuál es la probabilidad de que se haya producido por una de las máquinas. Entonces, tenemos esto. ¿Ve? Vean esta simbología, que hay que entender acá. La probabilidad que ha sido producido por la máquina A, dado que está defectuoso, ¿ya? Repito, la probabilidad que haya sido producido por la máquina A, dado que está defectuoso, es igual a la probabilidad que haya sido producido por la máquina A por la probabilidad de que esté defectuoso, dado que fue hecho por la máquina A, dividido la probabilidad de que esté defectuoso. Entonces, tengo estos datos, me quedaría, bueno, tengo la probabilidad de que fue producido por la máquina A, sí, 40%. La probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue producido por la máquina A, 0.02. Dividido la probabilidad de que esté defectuoso. Pero ahí estamos hablando del total de la fábrica, que fue lo que averiguamos. 0.032. Y al final yo hago esta operación y me queda de que en un 25%, si yo agarro ese envase, primero una cosa es la probabilidad de que esté defectuoso, dijimos que era un 3%. Pero si me sale defectuoso, ustedes asuman de que agarraron el envase y estaba defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que ese envase, dado que está defectuoso, fue producido por la máquina A? Un 25%. ¿Sí? Que fue obtener el resultado de la producción por lo defectuoso dividido el total de defectuoso, o sea, la probabilidad de que esté defectuoso, 25%. Esto aplica para la máquina A. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Dónde está 0.40 por 0.02? Eso hay que dividirlo con 0.032. Sí. Es una división que se hace ahí, Sí, primero lo que está entre de los corchetes. de los corchetes. Ajá. ¿Sí? Ok, Entonces, gracias. primero la multiplicación y de último dejan la división. Aunque el orden no altera, pues, porque es multiplicación y división, pero es preferible comenzar acá, de izquierda a derecha, por el orden. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Entonces, sería el 0.40, que es la probabilidad de A, por el 0.2, que son los defectuosos de A, ¿verdad? Sí. Y dividido el total de la pregunta número 1, que sería el 0.032. Sí, dividido el total significa dividido a la probabilidad de que sea defectuoso porque salió de esa fábrica. Ya entiendo. Sí. Entonces, acá este porcentaje, el punto 2, es la probabilidad de que sea defectuoso pero producido por la máquina A. O sea, la máquina A dice, mire, yo produzco el 40% del total, pero entre mi producción yo saco el 2% defectuosos. Si ese envase que sacaron ustedes estaba defectuoso, bueno, la probabilidad de que sea de la máquina A es del 25%. Veamos esto. La probabilidad de que sea de la máquina B, dado que está defectuoso, la misma operación. La probabilidad de que sea producido por la máquina B por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que fue producido por la máquina B, dividido la probabilidad de que sea defectuoso. Y eso nos da el 30% que produce la máquina B y a la máquina B le sale el 3% defectuoso, dividido el total global
de defectuosos, que es el 3.2%. Es lo mismo. Y resulta que la probabilidad de que ese envase que elegimos al azar y estaba defectuoso pertenezca a la máquina B es de un 28%. Ahora, vean, la máquina C es la que pues habría que ir pensando, ¿no? La máquina C, ¿cuál es la probabilidad de que fue producido por la máquina C dado que el envase estaba defectuoso? Bueno, hago la misma operación. La probabilidad que fue producido por la máquina C por la probabilidad de que estaba defectuoso dado que fue producido por la máquina C dividido la probabilidad de defectuoso total. Entonces me da que un 30% los produce la máquina C, pero a esa máquina el 5% le salen defectuosos. Entonces, ni qué hacer, ¿verdad? Dividido el total y me da que el 47% es la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, respondiendo a la pregunta, primera, ¿verdad? Sabiendo que un envase es defectuoso, la probabilidad de que haya sido fabricado o producido por la máquina A es del 25%. Y así es como representarían el resto de preguntas, ¿no? Así responderían las demás. La probabilidad de que, sabiendo que el envase estaba defectuoso, la probabilidad de que haya sido producido por la máquina B es del 28%. Y la probabilidad, pues, que haya sido producido por la máquina C, sabiendo que está defectuoso, es del 47%. Así es como responden ustedes. Con porcentajes. ¿Estamos claros o quedó alguna duda en el aire todavía? ¿Estamos claros? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? El 0.032, ¿cómo lo saca? ¿Ese valor cómo lo saca? No lo Al entendí. tener todas las probabilidades de lo que vimos acá. ¿Está bien? La probabilidad de que sea defectuoso, aquí está, miren, la probabilidad de que sea defectuoso la conseguimos primero multiplicando la producción de cada máquina por la probabilidad de que sea defectuoso dado que fue la primera máquina, más la probabilidad de la segunda máquina de producir por la probabilidad de que sea defectuoso dado que lo produjo la segunda máquina. Y esos datos nos los dan. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar la probabilidad de que fue producido por cierta máquina por la probabilidad de que sea defectuoso dado que lo hizo esa máquina. Y ahí sumamos todo. Y de ahí surgió este. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, no hay más dudas. Veamos un ejemplo que me gustaría que lo resolviéramos juntos. Yo no tengo los datos, así que voy a pedir que ustedes ahí pilas con su calculadora y su análisis. Vean este. Dice, el 20% de los empleados de una empresa son administradores de empresas y el otro 20% son auditores. Bueno, el 75% de los administradores ocupan un puesto directivo y el 50% de los auditores también. Mientras que los que no son administradores y los no auditores, solamente el 20% ocupa un puesto directivo. ¿Ah? Ahí tenemos datos. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea administrador? O también, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea auditor? ¿Cómo comenzamos? Vamos a ver. Sustrayendo los datos. Sí, los datos, exacto. Entonces, ¿qué datos tendríamos? La probabilidad de que sea administrador. ¿A qué es igual? 0.20. 0.20, está bien. La probabilidad de que sea auditor. Vamos a dejar auditor. Ingeniero, una pregunta. Ahí donde va el 0.20, ¿tiene que ir así 0.20 o podemos poner el 20%? Pueden poner el 20%. La cosa es que ustedes interpreten los resultados.
es lo mismo que Gracias. 0.0, pero 0. ¿Qué? 2, ¿verdad? O 0.20. La probabilidad que sea auditor, el empleado, 50%, 0.5. vamos a ver, el 20% de los Es empleados el siempre son mismo que auditores. administradores. Es igual, 20. Igual El 20%. 20%. Ay, O Dios. 0.2. Y ahora coloquemos la probabilidad de que, ¿qué? Que los administradores. De que no sea administrador y no sea auditor, o sea, que tenga otra carrera, para otros. ¿Cuál es la probabilidad de otros? 60%. Exactamente, es ahí donde ustedes tienen que deducir. No se los van a decir totalmente, entonces 0.60. Sí. Bueno, aquí ya tenemos la probabilidad de encontrar a los empleados. Eso nos queda, la probabilidad de encontrar a los empleados. Ahora, vamos a definir la probabilidad de que sea directivo, ¿verdad? Vamos a dejar como dir, como director, ¿sí? Bueno, la probabilidad de que sea director sería 50%. Miren, mejor acá, la probabilidad de que sea director, dado que es admin. ¿Cuánto es? 75. Exactamente, 75% o 0.75. La probabilidad de que, digamos, este trabajador sea Auditor. director, dado que es auditor, ¿la Sí, quieres igual? 50. Exactamente. O 50%. sea que 50% que sea director, dado 0.5. que es auditor, ¿verdad? 0.50. Y la probabilidad de que sea, ¿qué? Directivo, dado que es de otras, 20. 0.20. ¿qué? 20%. Muy bien, entonces ahí ya tenemos datos. Ahí ya tenemos la probabilidad de que sea de una carrera, es como las máquinas, ¿no? La probabilidad de que sea de la máquina A, la máquina B, la máquina C. Y la probabilidad de que sea defectuoso, solo que aquí no es defectuoso, aquí es director. Lic, pero acá no importa si el porcentaje no suma 100. En el primero tiene que sumar Ah, 100. perdón, no, yo ya vi, sí. Sí, ok. Bueno, entonces, Ingeniero, ahora una vayámonos. pregunta. ¿Qué tenemos que determinar primero? A La ver, probabilidad de Que que un sea empleado administrador. directivo sea administrador. no. Sí, pero ¿qué es el primer dato que debemos de sacar? Así como vimos las máquinas. Lo de todos. Lo de todos, exacto. Pero ¿cómo se llama esa probabilidad? El diagrama creo que es de no sé qué. No, hagámoslo con números. Sí se puede hacer con el diagrama de árbol. También lo que vimos, pero aquí hagamos con números. ¿Qué probabilidad encontré en las La máquinas? probabilidad total no. Exactamente, pero la probabilidad total de qué? De ¿De los datos? los empleados de la empresa. ¿O No, en no? las máquinas, ¿se De recuerdan que que hicimos un ocupen un cálculo puesto antes? directivo. Exactamente. La probabilidad de que, supongamos que ustedes sacan a la gente del patio. Ahí están todos los trabajadores. Y ustedes eligen a aquel que está ahí de la corbata roja. A Jonathan. ¿Cuál es la probabilidad de que este sea directivo? Bueno, No lo sabemos. Entonces, eso es lo que tenemos que averiguar. Directivo. Primero la probabilidad de que sea directivo, puesto que tenemos todos los datos. ¿Cómo dijimos que lo calculábamos? Tiene la multiplicación. Exactamente. ¿La multiplicación de quiénes? ¿Lo hacemos de una vez con números en lugar de estar poniendo los datos? Sí. Ok. sí, de una vez con números. Entonces sería la probabilidad de que sea administrador 0.20 Por por 0.75. 0.75 que sea directivo y dado que es administrador. Más 0.20 por 0.50. exactamente, o sea, la probabilidad de que sea auditor, 0.20, por la probabilidad de que sea directivo, dado que es auditor, Auditor. más la probabilidad de que sea de, Otros, Otros. 0.60 por exacto, 0.20. 0.60 por Punto 20. 0.20. Entonces, ¿qué dato me da eso?
ver. A mí me sale 37.62. No sé si estoy en lo correcto. Pero en decimales, 0.25 me sale a mí. la suma de todo eso. 0.37. 0.37. 0.37. Ok, 0.37, sí. muy bien. Entonces la mayoría nos vamos por 0.37. Los que no les salió, revisen. Primero multiplican eso, suman con lo que resulte de la otra multiplicación, más lo que resulte de la otra multiplicación. Entonces, la probabilidad de que alguien sea directivo elegido al azar es del 0.37. Ahí estamos. Ya 0.37. tenemos la probabilidad total de que alguien sea directivo. Ahora nos vamos a responder esto. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea administrador? Bueno, entonces, ese Se sería multiplica igual y se divide entre el resultado de los directivos. O sea, sería 0.20 por 0.75 dividido 0.37. exactamente. Pero aquí, como lo indicamos, sería la probabilidad de que sea directivo, dado que es Administrador. administrador, es igual a, entonces sería la probabilidad de que sea administrador por la probabilidad de que es directivo dividido la probabilidad de que De que sea sea directivo. directivo. ¿Y eso cuánto nos da? Ustedes ahí tienen su calculadora. A mí me dio 0.41. 0.41. Entonces, si eligen a alguien al azar ahí en el patio que sacaron a todos los trabajadores y llaman a este cuate del de lentes, venga, sí. Entonces, ¿cuál es la Carlos. probabilidad de que sea directivo dado que es de administración? O sea, lo eligieron porque era del grupo de administración. 0.40. Que da 0.445. Como tiene un 5, lo aproximó. Lo aproximó. Dejémoslo en 40 para manejar redondos. Y ahora, ¿cuál es la siguiente probabilidad? De que sea directivo auditor. $0.27. Ok. Solo perdónenme corregirles algo acá. Veamos bien la pregunta. Ustedes ya se adelantaron a veamos bien, tenemos que entender bien el concepto acá. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea administrador? Y entonces yo quiero que se imaginen eso. Primero llevaron a todos los empleados al patio. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que eligieran a alguien al azar sea directivo? Ya encontramos la probabilidad, que era del 37%. Ahora, lo que hizo la empresa, bueno, ¿saben qué? Todos los que son directivos, por favor, háganse a un lado, vénganse para acá. Entonces separaron a los directivos y a los no directivos. Entonces la pregunta dice, aquí vamos a corregir esto. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea administrador? Entonces acá es al revés, joven. La probabilidad de que sea administrador dado que es directivo. Porque ya identificaron a los directivos, ya los apartaron. Y la segunda pregunta dice lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea auditor? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea auditor dado que ya sabemos que es directivo? Porque ya nos dieron cuál es la probabilidad. Entonces sería 0.20, que es la cantidad de gente, bueno, la cantidad del porcentaje de los que trabajan. La probabilidad de que sea directivo siendo auditor es del 0.50. 50. Dividido la probabilidad de que pues alguien era directivo. ¿Cuánto nos dio? 0.27. 0.27. O sea que el 27%. Ok. Y si tenemos a los directivos, ¿cuál sería la probabilidad de que no sea ni auditor ni administrador? Ahí sería otros, dado que sea... Dado que es directivo, ¿verdad? Se me olvida. Es igual a
0.60. 0.60 por 0.20 dividido 0.37. Ok. ¿Y eso es? 32. 0.32. 0.32. El 32% tiene la probabilidad de que sea de otra carrera, ¿sí? Bueno. Aquí, por las aproximaciones, ¿cierto? Aquí debería cuadrar al 100% esto. Pero Sí, por porque las da 99. Sí cuadra. Sí. Sí cuadra. Les queda 99, Sí. pero fue por las aproximaciones que hicieron. Bueno. Pero la idea es esta, ¿no? Que podamos identificar a través del teorema de Bayes, cuando nos dan información, cuando nos dicen qué sucede. Entonces ya nosotros solo sacamos la información y la acomodamos. Es decir, bueno, me están preguntando, dado que ya sabemos que es director, ¿cuál es la probabilidad de que sea administrador? Un 40%. Y la primera pregunta, pues, ¿cuál es la probabilidad de que alguien elegido al azar sea directivo? Pues ya sabemos que tenemos que sacar el total de que sea directivo. Y es multiplicando la probabilidad de que sea de un lado por la probabilidad de que sea directivo, más la probabilidad de que sea de la otra, y así. Obtuvimos el total de que alguien sea directivo. ¿Estamos claros con el ejemplo que resolvimos juntos? Ingeniero, solo con una consulta, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en este caso que no dio el 100%, en alguna tarea que nos dé así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si está entre el rango del 98 y el 102, ese le llamamos un rango de incerteza, que está bien, está dentro del margen. Pero si a alguien le cuadra es un 70%, yo diría que le faltan datos, ¿cierto? Ok, gracias. Ingeniero, ¿Sí? es que así como yo le había comentado, que era 41% porque se aproximaba, que tenía Bueno. 5. Entonces ahí saldría 100. Sí, pues, si ponemos el 41 acá, ya nos da el 100. Ajá. Porque usted lo está aproximando. Está bien eso también. O Bueno. sea que sí se puede Sí lo podría aproximar. poner para que cuadrara. Sí, lo pueden aproximar para que realmente cuadre los datos, pero al final de todo esto. Lo que quiero decirles es que, digamos, la probabilidad del total de algo, por ejemplo, de los defectuosos o del que sea directivo o de cualquier otra cosa que nos pueda presentar la vida en algún problema real, sí debe cuadrarles el 100%. Ingeniero, una pregunta. Yo a ese desglose sí le entendí. Lo único que no le entendí fue desde el inicio de dónde sacó el 60%, porque no, Bueno. no veo. Ajá. Imagínese usted que está en la empresa y usted sabe que el 20% son administradores, el otro 20% son auditores. ¿Cuánto le queda para asumir el 100%? Ya entendí. Ya. Sí, Para entonces, llegar al 100%, por decirle así. Sí, porque es el total de empleados de la empresa. A mí solo me dijeron, mire, usted tiene a la gente, trabaje con ellos. Y una vez le digo, el 20% son auditores y el 20% son administradores. Bueno, el resto no sé. ¿Cuánto le queda por averiguar? Bueno, dentro del 60%, ¿verdad? A ley para hacer el 100%. Aquí pueden haber ingenieros, pueden haber arquitectos, pueden haber hasta médicos, no sé, o qué sé yo. Pero es para llegar al 100%. Exactamente, porque el total de empleados siempre va a ser un 100%. Gracias. Ingeniero, o sea que si en administradores habrían 10 y en auditores 10, serían otros 80. Exactamente, 80%, porque ustedes le están preguntando, mire, es como que ustedes les preguntaron, todos mis estudiantes, yo tengo ahorita conectados 38. Si les digo, bueno, el 70% son mujeres ahorita, ¿qué porcentaje hay de hombres? 30. 30. Sí, exacto. Y eso muy poquitos, pero bueno. Exactamente. No somos muchos, pero bueno. Eso es lo que necesito que ustedes abran su mente, ¿verdad? Abstraer, comprender la información. No todos se lo van a dar. En el trabajo no todo le van a decir. A ustedes les toca resolver a veces algunos problemas. Y es donde utilizan su perspicacia, su experiencia, su conocimiento, su intuición en algunos casos. Entonces te dicen, bueno, si el 20% son administradores y el 20% auditores, el resto, ¿cuánto me falta? 60. Ok. Y ahí empiezo a trabajar. Entonces,
para esto, para ir concluyendo, aquí hay un ejercicio. Voy a borrar esto. Dice, un moderno edificio tiene 2 ascensores para uso de los vecinos. El primero de los ascensores es usado el 45% de las ocasiones, mientras que el segundo es usado el resto de las ocasiones. ¿Ya vieron? Habla de resto. El uso continuado de los ascensores provoca un 5% de fallos en el primero de los ascensores y un 8% en el segundo. Un día suena la alarma de uno de los ascensores porque ha fallado. Calcular la probabilidad de que haya sido el primero de los ascensores. Ese se entiende bastante fácil. Bueno. El segundo. Hay una epidemia de gripe. Un síntoma muy común es dolor de cabeza. Pero este síntoma también se representa en personas que tienen un catarro común y en personas que no tienen ningún trastorno serio. La probabilidad de tener un dolor de cabeza, padeciendo gripe, catarro, y no teniendo nada serio es del 80%, 5% y 0.04%. Esa es una distribución acá. Por eso dice respectivamente. Esa palabra respectivamente se utiliza mucho también allá afuera. Por otra parte, se sabe que el 10% de la población tiene gripe, el 15% catarro y el resto nada serio. Se desea saber, elegida al azar una persona, ¿qué probabilidad hay que tenga dolor de cabeza? Si se sabe que una determinada persona tiene dolor de cabeza, ¿cuál es la probabilidad de que tenga gripe? Muy parecido a lo que ya vimos. Por eso es que utilizamos el teorema de Bayes. Yo se los publico y ustedes pues entran a resolver.